algo que ha sido una carga, que lo fue también para los apóstoles, pues yo no me considero un apóstol, pero fue para los apóstoles también una carga. Y casi yo los días domingos no traemos una enseñanza así, casi los miércoles por ahí traemos enseñanza, pero ya del domingo pasado estamos trayendo algo. Hemos hablado acerca del diezmo, si hay que darlo o no hay que darlo, y ya el miércoles llegamos a una conclusión y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ante la gran preocupación que lo tenía también el apóstol Pablo, de que la iglesia, dentro de la iglesia se metía el judaísmo, ¿no? Usted sabe que hay una palabra que dice que nosotros, no es que nosotros tenemos que convertirnos a ellos, sino que ellos tienen que convertirse a nosotros, ¿no? Y gracias a Dios hay muchos judíos mesiánicos, o sea, judíos cristianos, que se han convertido al cristianismo y han dejado los hábitos judíos, han dejado su religión para convertirse de lleno al cristianismo. Pero sin embargo, hay muchos cristianos, incluso pastores, que todavía están en las prácticas del judaísmo y guardan los días, guardan los meses y practican ciertas cosas, aunque no todo quizás, pero practican ciertas cosas que practican los judíos. Y yo, en forma particular, quisiera hablar esta noche por qué los cristianos no guardan el sábado. Si usted quiere anotar, anótelo, porque vamos a leer con apuntes bíblicos. ¿Por qué los cristianos no guardan el sábado? O el sabbat, el sabbat. Aunque no es necesario decir sabbat, porque nosotros somos de la lengua castellana, no somos de la lengua hebrea, ni tampoco griega. Somos castellanos, aunque algunos son medios bilingües también, hablan quechua, otros hablan guaraní, algunos hablan inglés también, ¿no? Yo tengo mi querida nuera que habla inglés, y me sorprendió cuando lo escuché interpretar a este misionero que vino del inglés al castellano, no sabía. La palabra sabbat no significa un día. Atento, ¿no? La palabra sabbat no significa un día. La palabra sabbat significa cesar, significa descanso. Eso significa la palabra sabbat. ¿Qué significa? Descanso, cesar, ¿no? Nunca los judíos para los días de la semana tuvieron un día con nombre. Para los judíos siempre fue segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, y cuando llegamos al sexto día y al séptimo, ellos descansaban. Por eso se dice el sabbat. Recién los romanos fueron los que pusieron el nombre a los días. Y los romanos pusieron los nombres que los días tenemos nosotros actuales, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Pero los judíos no tenían nombre en sus días. Por eso usted va a encontrar en la Biblia el primer día, el segundo día. Y cuando llegan al Sabbat es porque Dios estableció una semana. Pero no una semana con nombre de día, sino unas semanas de 6 días de trabajo. Y cuando llega al séptimo día es el descanso, por eso es el Sabbat, es el descanso. Como puede ser que usted puede llegar y comenzar su primer día de semana el día lunes, quizás, el número 1, el día 2,
el martes, miércoles, cuando llega el séptimo día, usted tiene que descansar. Y es el Sabbat para usted, un descanso del trabajo. Pero eso ahora es aplicado a lo espiritual, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero Dios era muy drástico con el día sábado. Tan drástico era que vamos a mirar en la Sagrada Escritura. Yo creo que tomarme un tiempito, hermano, van a tener un poco de paciencia, pero me gustaría que usted entienda esta verdad rescatada de la Sagrada Escritura, no de la mente frágil y desviada de algunos judaizantes, sino como está escrito en la palabra del Señor. En el libro de Éxodo, vamos a leer Éxodo también, pero vamos a mirar primeramente Números, capítulo 15. En el libro de Números, capítulo 15, encontramos algo para Israel. Amén. Capítulo 15. El versículo 32. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Esto corresponde al Sabbat. Sabbat, el día de reposo era el Sabbat, día de descanso. Ahora, este hombre estaba cometiendo un pecado de muerte por trabajar el día de reposo. Estaba cometiendo un pecado de muerte, aunque todavía no estaba aplicada la ley, porque ahí Dios le habla a Moisés y mire lo que le dice. Dice, y los que lo hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Esto me hace acordar cuando en el Nuevo Testamento, cuando encontraron a la mujer en el acto de adulterio, que los fariseos lo trajeron a la mujer rameando, si cabe la palabra, y lo pusieron frente a Jesús. Y ellos enseguida aplicaron la ley. Y dijeron, en la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres, tienen que morir esas mujeres que eran encontradas en el acto de adulterio. Si eran encontrados los dos, hombre y mujer, los dos tenían que morir apedreados. Lo tiraban a un pozo y ahí lo tiraban piedras hasta que dejen de respirar. Pero Jesús dijo que Él no vino a condenar al pecador. La ley condenaba, pero Jesús vino a perdonar. Gracias a Jesús. Amén. Porque estamos en el tiempo, ¿en qué pacto? En el nuevo pacto, pacto de la gracia. El pacto de la sangre, el pacto de la sangre que limpia de pecado. Y los que le hallaron, recogiendo la leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba decretado o declarado qué se había de hacer. Todavía no había un decreto qué se había de hacer. Y entonces Dios habló a Moisés y le dijo, irremisiblemente, o sea, sin perdón, sin tener que acudir al perdón, que decir irremisiblemente. Muera aquel hombre. Apedreó toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Cuál fue su pecado? Trabajar en el día de reposo. O sea que los judíos no tenían que hacer absolutamente nada. Después vamos a mirar. Nada en el día de reposo. Porque si no eran severamente castigados y ese castigo a veces no paraba sino hasta la muerte. El otro día hemos hablado acerca de
Malaquías 3:10. Maldito soy con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Pero nosotros vamos a Cristo, y nosotros en Cristo no somos malditos, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿No le da gloria a Dios usted? ¿Qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Muy bien. Otro texto que quiero leerles es en Éxodo 31. Éxodo 31. Aleluya. Vamos a ir rápido, hermano, porque tenemos muchos textos para leer, si podemos completar este estudio que estamos haciendo esta noche. Dice en Éxodo 31, ya le digo el texto, por favor, del 12 al 15. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás ¿a quiénes? ¿A quiénes tenía que hablar? A los hijos de Israel, o sea, a los judíos, ¿no? Diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque es santo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el 7º día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarás pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándole por sus generaciones en pacto perpetuo. O sea, era un pacto que no se termina, pero para Israel. Para Israel. Nosotros tenemos un nuevo pacto. Nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado en Cristo Jesús y tenemos el pacto de la sangre de Cristo, el nuevo pacto que nos limpia de todo pecado. Nosotros no tenemos que morir. Ahora, Israel tiene un pacto perfecto, aunque quizás en los días de hoy todavía está en vigencia para ellos, pero le digo una cosa, hermano, algún día Israel va a renovar su pacto. Eso lo vamos a mirar más adelante cuando se cumpla el número de los gentiles, y lo vamos a mirar más adelante, Dios mediante. Vemos aquí que Dios fue drástico con Israel. No tenían opción a pedir perdón, sino era irremisible, sin opción a perdón, tenían que morir, porque no guardaban el sábado. Ahora, Dios en la creación, en el capítulo 2, versículo 2 de Génesis, Él decretó el descanso, o sea, Él decretó también los 6 días de trabajo, decretó la semana, eso quería decir, en su creación. La palabra hebrea de la creación en aquel tiempo, en la creación física, la creación material, es inhilo. O sea, ¿por qué es inhilo? Porque creó de la nada. De la nada hizo Dios el mundo y todas las cosas que hay en el mundo. Lo hizo de la nada. Y ahí, en el 7º día, Él descansó, o sea, cesó su obra. Porque yo no creo que Dios se haya cansado. Jesús más tarde dijo que el día 7º, el Sabbat, se hizo por causa del hombre, no el Sabbat el que se hizo el Sabbat por causa del hombre, no el hombre por causa del día 7º, sino porque el hombre se cansa y el hombre tiene que descansar, tiene que tener 6 días de trabajo y un día de descanso. Eso es en todos los países del mundo, pero eso lo aprendieron los hombres ¿de quién? De Dios, porque Dios lo instituyó así al principio, aunque hermanos, a través de las edades,
nadie guardó el sábado, porque Dios en su primera creación, o sea, en la primera creación, cuando Dios creó de la nada a todas las cosas, Él cesó de trabajar y no volvió, no dice la historia que se repite, que volvió a trabajar. Y para que recién guardaran el día sábado, pasaron muchos años de silencio, de que nadie guardó el sábado. Esto fue algo muy especial que lo hizo Dios. Entonces Él estableció los 7 días y en la segunda creación del griego, katsis, que quiere decir la creación espiritual, porque hizo en la primera creación de la nada, hizo la creación física, material, pero en la segunda creación, que pasaron muchos años, cuando ya comenzó a trabajar Dios aquí en la tierra en forma espiritual a través de su Espíritu Santo, trayendo algo nuevo, trayendo nueva vida, trayendo paz, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es por eso que cuando se le pregunta a Nicodemo qué es necesario hacer para poder entrar al reino de los cielos, ¿qué se le dijo? Es necesario nacer de nuevo, tener una nueva vida. Y esa es la segunda creación de Dios, en el nuevo pacto. O sea, tenemos la primera creación de la nada, que Dios hizo los cielos y la tierra, la parte física, y la segunda creación donde del Espíritu Santo viene a trabajar aquí en la tierra, porque está vivo y activo para traer convicción de pecado y para formar una nueva creación de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesucristo del nuevo pacto. Amén. Que Dios nos dé su gracia para poder entender esta verdad. Desde que Él terminó esta primera, el inhilo, como hemos hablado, o sea, esta creación de la nada, pasaron 2513 años. Nadie guardó el sábado. ¿Qué le parece? Nadie guardó el día de descanso. Yo el otro día le dije también, hermano, algo que quizás para algunos no lo van a entender mucho, pero nosotros creemos en la ley moral, porque Dios es Dios de leyes, que establece leyes en la tierra. Usted sabe que el mismo cosmos tiene sus leyes establecidas. Tenemos a nuestro globo terráqueo que gira alrededor del Sol por leyes que Dios ha establecido también y se permanecen intactas hasta el día de hoy. Pero Dios le dio leyes ahora al pueblo de Israel para que puedan obedecer. Pero esas leyes no se las dio mientras ellos estaban cautivos en Egipto. Pasaron 430 años de cautiverio y allí en Egipto los israelitas no cumplían las leyes del Señor. Ni siquiera guardaban el sábado. Porque no podían reposar, no tenían reposo porque eran esclavos. Un simbolismo hacia nosotros, que nosotros, hermanos, en el mundo no teníamos descanso. Pero ahora podemos tener descanso en Cristo. Amén. Entonces ellos en Egipto nunca guardaron el sábado. Recién pasaron tantos años, de los más de 300 y tantos años de esclavitud, cuando salen de Egipto, Dios en el desierto, en el monte de Sinaí, le da sus leyes y le da las tablas de piedra. Esas tablas de piedra era como una señal de que Dios había hablado al pueblo a través de Moisés. El dedo de Dios escribió esas tablas de piedra, pero a veces pensábamos que esas tablas de piedra eran tan importantes que Moisés no las tenía que tratar con tanta delicadeza y dejarlas despacito sobre algún lugar para que queden ahí permanente. Pero sin embargo, cuando Moisés desciende del monte, se enfureció en esa ira santa, vamos a decir así, porque vio al pueblo tras la idolatría, porque Aarón había hecho el becerro de oro. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Agarró las tablas y las hizo pedazos. Se rompieron los 10 mandamientos.
Dios no le dijo nada, pero tuvo que agarrar otras tablas y hacer otros nuevos 10 mandamientos. Tuvo que ir al monte y decirle a Dios, perdóname, escríbeme otra vez los 10 mandamientos en tablas. ¿Lo recuerdan o no? Así dice la Escritura, ¿no es cierto? Así dice la Escritura. Muy bien. Dentro de esos 10 mandamientos está el cuarto mandamiento, que es del cuarto mandamiento, habla, acuérdate del día de reposo. Y acuérdate, y acuérdate, y acuérdate. En memoria. Ahora, ¿de qué? No solamente del día de reposo, sino en memoria de que Dios había sacado a Israel de Egipto. El día de reposo era como un memorial, como un acta, como un decreto de recuerdo de que Dios lo había sacado a Israel de Egipto, de la esclavitud de los 430 años. Para nosotros también hay un recordatorio que tenemos que recordarlo vez tras vez. Y el apóstol Pablo dice en Corintios, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, para nosotros, ¿cuál es nuestro recordatorio? Que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos de pecado, y la sangre de Jesucristo del nuevo pacto nos limpia de todo pecado y somos hijos de Dios y somos libres. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Qué hermoso que es esto, hermano. Pero para Israel era el día de reposo. Ahora, en el capítulo, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, Dios exigía a Israel obediencia, porque era un pueblo desobediente, como muchos de nosotros somos desobedientes. En el capítulo 4, versículo 13, dice, por tanto, 13, ¿no? Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y las escribió en 2 tablas de piedra. Esto fue un recordatorio. Si usted puede leer todo el capítulo 4, Moisés exhorta a la obediencia. Las leyes eran para cumplirle. El que no cumplía la ley tenía que morir, ¿no? Como en la actualidad. Por ejemplo, la ley existe en la actualidad, incluso existen las leyes civiles. En este caso estamos hablando de la ley moral. Y la ley civil tiene vigencia mientras, supongamos, dentro del matrimonio, si tú te casas, Julia eres viuda, ¿no? Tú eres viuda, jovencita la viuda. Bueno, tú puedes casarte, porque mientras tu marido estaba vivo, tú estabas ligado por la ley a tu marido. Pero una vez que tu marido murió, eres libre para casarte con quien sea, pero sea en el Señor. Por eso nosotros hemos dicho anteriormente, nosotros hemos muerto al mundo, entonces nos hemos desligado de la ley, de la ley del mundo, de la ley de Moisés, porque pertenecemos ahora a una nueva ley, a la ley de la gracia, a la ley de la misericordia, a la ley del amor, más claro, a la ley del amor. No nos olvidemos que los 2 más grandes mandamientos, y no hay ningún otro mandamiento más grande, son 2, y no está dentro del decálogo, está fuera del decálogo. ¿Y cuáles son esos 2 mandamientos? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es lo más grande, el amor. Por eso dijo Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. El amor es lo más importante. Gloria al Señor. Amén. Así que ellos requerían obediencia. Y Dios les dio leyes, muchas leyes como morales, civiles, la ley de la gravedad, la ley física, etcétera, etcétera.
vivimos en un mundo rodeado de leyes que ha establecido Dios aquí en la tierra con nosotros. En Jeremías capítulo 31, el profeta ya está hablando como de un pacto pasado y que iba a venir sobre la tierra un pacto nuevo. Mire lo que dice Jeremías 31. Anote los textos, hermanos, si trajo algo para anotar. 31 de Jeremías, versículo 32. O 31 también nos sale, 31. Y aquí vienen días, o sea, está hablando de un día futuro. Dice Jehová, a los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. O sea que está hablando acá a la iglesia, al Israel espiritual en este caso, que ya no tienen el pacto escrito, o sea, en tablas de piedra, sino en el corazón. Cuando la persona llega a Jesucristo, cuando la persona llega a Cristo, ¿qué pasa? Hay un cambio de una nueva vida. Y por sí, porque tiene una nueva vida, porque el Espíritu Santo está en su corazón, la persona quiere agradar a Dios porque ama a Dios. Y el amor le lleva a hacer cosas buenas. El amor le lleva a hacer buenos frutos. Porque el amor, hermano, cuando uno ama, no es sacrificio. Es algo tan hermoso. Eso pasa también dentro del matrimonio, ¿no es cierto? Amén. Así que Jeremías está hablando del nuevo pacto, como dando por viejo a otro. Al decir nuevo pacto, quiere decir que hubo un pacto que ya está viejo, que ya está gastado, aunque en Israel va a ser renovado ese pacto, para Israel. Este nuevo pacto, que no es para Israel, pero sí puede ser para el boliviano, sí puede ser para el chileno, para el peruano, para el americano, o sea, el norteamericano, el suramericano, el centroamericano, para el europeo, para el asiático, para todos los que quieran venir al Señor y puedan redimir sus vidas con el Señor. Amén. Que Dios los redime y son partes de este nuevo pacto de misericordia y de gracia. Así que Dios quería que le obedezcan. No era por instinto. Cuando Cristo viene al corazón ahora, lo tenemos en el corazón grabado. Pero no es por instinto, porque el instinto es un patrón que lo enseña a otra persona. El instinto es algo enseñado por otra persona, entonces usted lo obedece. El instinto lo tiene el animal. Los peces, los caballos, los rumiantes, las vacas, tienen ese instinto. Pues sabe que el pez, ¿por qué el pez cada vez vuelve río arriba a poner sus huevitos para la creación, para que la multiplicación, mejor dicho? ¿Por qué el rumiante se echa al piso y comienza a masticar? Por el instinto. Ese instinto que ya está en sí, está en los animales, pero nosotros no nos guiamos por los instintos, nosotros nos guiamos por obediencia a la palabra bendita del Señor. Y Dios quería que Israel le obedezca, y Dios quiere en la actualidad que nosotros le obedezcamos al Señor. Amén. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, dice la Escritura. Amén. Dios exige para Israel obediencia y también lo exige para nosotros. Amén. Así que
Ahora, hermano, dice San Juan capítulo 1, creo que versículo 11, dice que Jesús vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? Eran los judíos, porque Jesús fue judío y nació en Judea, ¿no? Y algún día cuando venga a la tierra va a descender en Judea también. No va a venir aquí a Bolivia, ni va a venir a Argentina. Jesús va a venir y dice que el monte de Sión se partirá en dos cuando Jesús venga a reinar durante el milenio aquí en la tierra. Jesús era judío, pero Él vino a los judíos. Pero los judíos no le recibieron. San Juan capítulo 1, versículo 11 creo que es, ¿no? San Juan 1, 11. Pero dice, a todos los que le recibieron, le dio poder. Usted tiene un poder, usted tiene una potestad. ¿Y cuál es esa potestad que usted tiene? Ser hecho hijo de Dios. Amén. Porque el Hijo de Dios tiene potestad. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero sin embargo, hay un paréntesis. Desde el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, se preparó el nuevo pacto de la sangre. De ese día en adelante, Israel se volvió más rebelde todavía. Israel llevó a crucificar al Señor Jesucristo. Israel gritaba, crucifícale al Señor, los judíos, a pesar de su religión, a pesar de su fanatismo religioso de muchos. Pero ese día en adelante hay un paréntesis tremendo, hermano. Hay un paréntesis, incluso cesó el sábado para los judíos, cesaron las leyes para los judíos, pero esa ley tendrá que ser restaurada y el sábado para los judíos tendrá que ser restaurado, porque recuerdan que era un pacto eterno por todas las edades, por todas las generaciones. Pero ¿cuándo restaurará con Israel ese pacto del Señor? ¿Cuándo será? Y para eso vamos a ir al libro de Romanos. En Romanos, ya le digo, hermano, el capítulo, por favor. Espéreme un poquito porque yo no quiero confundirlo a usted ni confundirme yo tampoco. Gloria al Señor. Aleluya. En el libro de Romanos, bendito sea el Señor. Amén. Ay, Dios, ayúdame. Bueno, vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos. A ver. O sea, Israel, ya estábamos hablando que no hacía nada. Romanos capítulo 11, versículo 25. Hechos Romanos, 11, 25, ya. 11, 25. Está muy claro aquí lo que dice acerca de los judíos. Dice 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, es un misterio revelado, para que no seáis arrogantes, porque nosotros podemos decir, bueno, nosotros hemos sido injertados, ¿no es cierto?, en la planta original que es Jesucristo, y los judíos fueron desgajados, sí fueron desgajados, y nosotros somos injertados, porque nació la iglesia, ¿no? Jesús, Dios, se divorció de Israel. Entonces, por causa del divorcio, porque Él era un esposo para Israel, pero sin embargo Israel no obedeció, no hizo lo que tenía que hacer, entonces se divorció y la ley quedó nula. Ya hemos hablado recién de que cuando una persona se divorcia, ¿qué pasa? Ya el esposo ya no tiene una autoridad, si quisiéramos llamarle, sobre su esposa, ni la esposa tampoco tiene algo contra el esposo, porque al estar divorciado quedó nulo todo eso, ese contrato. Bueno, Israel se había divorciado ya, Dios se había divorciado de Israel. Entonces ahora Jesús está preparando a la novia que es la iglesia, la ataviada, la que tiene vestiduras blancas y resplandecientes, la que es lavada del nuevo pacto con la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, al ser lavada, en ese tiempo de paréntesis entre que Jesús muere en la cruz del Calvario, ya Dios no lo mira mucho a Israel, pero mire lo que dice aquí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento. O sea, Israel se puso duro.
en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué misterio hermoso revelado! Israel es el pueblo de Dios, siempre es el pueblo de Dios, pero ahora está endurecido, está castigado, está separado del esposo, está divorciado del esposo. Y ahí está Israel. Usted no patee contra los judíos, pero tampoco no permita que el judaísmo entre a la iglesia. Porque nosotros somos de la libre, no somos de la esclava. Somos hijos de la libre. No de la que desciende del monte Sinaí, sino de la que no tenía marido, pero que Dios le bendijo y multiplicó en su vientre los hijos. Porque Jesús había dicho, en ti serán benditos. Abraham le dijo, todas las naciones de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Así que dice que este endurecimiento va a ser el tiempo prolongado hasta que se cumpla el último número de los convertidos en la iglesia. Cuando ya se cumpla el último número, cuando diga el último hermano, amén, yo me entrego a Cristo, ya se terminó el número. Entonces ahí vendrá una revelación tremenda para los judíos y la ley va a ser restaurada y el sábado para los judíos va a ser restaurado, porque dice así, mire, dice de esta manera. Dice, cuando se cumpla el número de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el Salvador, que apartará a Jacob de la impiedad, y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros ahora. Los judíos que son enemigos del Evangelio, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia de a vosotros también se han alcanzado. Amén. Dejamos los judíos, ¿eh? Van a ser restaurados. Por eso siga predicando el Evangelio, para que ellos no sufran más. Los judíos sufrieron muchos sufrieron judíos, pero ahora ellos están en rebeldía, ellos están en desobediencia y están esperando, ojalá, digo así, esperando, pero el día que se cumpla el último redimido, el día que el último hijo de Dios entre a ser parte de la iglesia y Cristo se lo lleve a su iglesia, entonces Israel se va a arrepentir de su pecado. Van a reconocer al Hijo de Dios. Van a reconocer que Jesucristo y su pacto, el pacto ese antiguo, va a entrar en vigencia nuevamente. Y los judíos van a cumplir las leyes conforme a la obediencia de la palabra del Señor. Amén. No sé si lo entiende, hermano. Pero eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Usted sabe que la ley fue para Israel. Sí, fue para Israel. Dice la Escritura que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Así, ¿no? La ley y los profetas, ¿hasta dónde fueron? O sea, la ley y los profetas fueron hasta Juan. De ahí una nueva etapa, el nuevo pacto. De ahí, eso está escrito en los evangelios, ¿no? Pero yo le voy a dar alguna cita. En Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas 16, 16. Amén. Díganme amén, hermano, si están entendiendo. Si no, discúlpeme, ¿no? Quizá no sé explicar bien. Dice, la ley y el reino. Dos cosas. La ley y los profetas eran, ¿hasta cuándo? Juan. ¿Hasta dónde fueron la ley y los profetas? A ver, léalo de nuevo. ¿Hasta cuándo? Hasta Juan. ¿Y de ahí qué pasa? Entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aleluya. ¿Y quién es el rey? ¿Quién es tu rey? Jesús. Jesús. Entonces, el rey y los profetas fueron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Y de ahí, por ejemplo, Pedro, que Pedro fue un problemático, y vamos a mirar también algo de Pedro.
que quería meter el judaísmo a la iglesia, era uno de los causantes, de los problemáticos que querían traer el judaísmo. Pedro, y eso que Dios le había hablado a Pedro. ¿Sabe qué le había dicho Dios a Pedro? Dios le había dicho a Pedro, mira, vamos a un lugar apartado a orar. Y cuando llegaba a un lugar apartado, estaba ahí Pedro, Jacobo y Juan. Y de repente Dios se transfigura. Su vestidura comienza a ser blanca y resplandeciente. Y por acá, por este lado, se aparece un barbudo, cabello blanco, era Moisés. Y por el otro lado estaba Elías. Moisés representando ¿a quién? A la ley, y Elías representando a los profetas. Él no sabía que la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces él quería hacer una enramada. Dice, yo voy a hacer una casita, voy a hacer una casita de la misma forma, el mismo techito, una para Elías, otra para Jesús y otra para Moisés. Porque yo soy judío, soy cristiano y soy de los profetas. O sea que tenía una mezcla en su frente, en su mente. Y de repente hay una voz en el cielo. Pedrito, Pedrito, te voy a decir algo. Él es mi hijo amado. A él tienes que oír. Cierra tus oídos allá y a tu oído acá. Oye a Jesús. Y yo le digo esta noche a la iglesia, oye a Jesús. Y tenía esa confusión. Y de ahí parece que la confusión no siguió, pero siguió. Porque vamos a ver más adelante lo que pasa con Pedrito. Amén. En ninguna parte del Nuevo Testamento la Biblia nos dice que tenemos que guardar el sábado a la iglesia cristiana. En ninguna parte, si usted encuentra un texto en el Nuevo Testamento de que dice que hay que guardar el sábado, por favor me lo pasa porque quizás se me pasó por alto. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que la iglesia tiene que guardar el sábado. ¿Lo entiende? En ninguna parte. Ahora, los judíos lo guardaban. Incluso la víspera del sábado, que ya en el Nuevo Testamento en griego, en la víspera del sábado le llamaban Eres Chaval en griego, que quiere decir la preparación para el día de reposo. Eres chaval, la preparación para el día de reposo. Pero no era para los judíos. Tenían que cumplirlo, estaban en Israel. Tenían que cumplir muchos que estaban ahí. Y Jesús lo cumplió, por supuesto. Jesús cumplió la ley para que nosotros no la cumplamos. Él lo cumplió. Dice que Jesús no vino a abrogar a él, sino vino a cumplirla. O sea que Él la cumplió por ti y por mí. Si podríamos aplicarlo a esta ley quizás espiritual. Pero en el Nuevo Testamento vamos a encontrar, y vamos a ir a los 10 mandamientos, y usted va a encontrar el Nuevo Testamento en las epístolas paulinas, porque el apóstol Pablo, recuerdan, era el apóstol de ¿quiénes? De los gentiles. ¿De quién era el apóstol Pablo? De los gentiles. Y el apóstol Pablo escribió todo esto, mire, yo se lo voy a leer, si usted quiere, anótelo. El apóstol Pablo dijo, hablando de los mandamientos, en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios, que hay un solo Dios. En 1 Corintios 17, no seáis idólatras, o sea, hablando de los 10 mandamientos, en este caso, para nosotros, ¿no? El segundo, no seáis idólatras. El tercero, no jurar en vano. Santiago 5:12. Pero el cuarto no lo encontramos en ninguna parte. ¿Y cuál era el cuarto? Acuérdate del día de reposo. Porque no era para la iglesia, porque la iglesia nunca estuvo esclava en Egipto. Era para los que habían estado esclavos,
como un pacto perpetuo que habían estado esclavos en Egipto. Y, sin embargo, de ahí pasamos al quinto mandamiento. Honra a papá y a mamá, en Efesios capítulo 6:2. No robarás, Efesios 4:28. No mentirás, Colosenses 3:9. Y por último, 10, no codiciarás, Efesios 5:2. Así que, ¿quiénes tenían que guardar el sábado? Tenía que ser de nacionalidad judía. Tenía que vivir en Israel. Tenía que trabajar 6 días y el séptimo día reposar. No salir de casa el día sábado. Prohibido salir de casa. No tenía que encender la luz, así que andaban a oscuras, porque no tenía que encender fuego. O sea, había muchas cositas, pero era para los judíos, no para la iglesia. La iglesia está dentro del nuevo pacto. ¡Aleluya! Yo me gozo, hermano. Me gozo porque esta verdad es tan hermosa. Ahora, en el Nuevo Testamento, si bien es cierto, tenemos un nuevo día. Aunque para mí todos los días son días de descanso. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos el octavo día. ¿Y cuál es el octavo día? Porque recuerdan bien, los judíos no tenían nombre para los días de la semana. ¿Cómo le decían los días de semana a los judíos? Primero, segundo, tercero. ¿Quién puso el nombre a los días de semana? Los romanos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Ya. Ahora, para el Nuevo Testamento había algo muy especial. Y Dios parece que lo dijo antes en el antiguo pacto. Y era el octavo día. Para nosotros el primer día, que según le llamamos el día domingo, que algún dice que es un sacrilegio, que salió de tal lugar, que esto, que el otro. Y bueno, hasta creen que adoran a la bestia por guardar el día, por el día domingo. ¿No? Recuerde que Jesús dijo, el día de reposo fue hecho, ¿para quién? Para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Porque el hombre se cansa y entonces descansa en el día de reposo, en el Sabbat. Sabbat, ¿qué quiere decir Sabbat? Descanso, cesación de funciones, etcétera, etcétera. Amén. Bueno, ahora hermano, en el libro de Levítico vamos a encontrar unas cosas muy importantes. Solamente voy a leer Levítico para no leer todas las otras partes de la Escritura, si no vamos a tomar mucho tiempo. Ya has tomado bastante tiempo. Levítico, en el capítulo número 23, lea, marque, subraye, grabe en su mente, en su corazón. Levítico 23 habla de las fiestas solemnes. 23:11 dice, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto el día siguiente del día de reposo. ¿Cuándo era aceptado las ofrendas? El día siguiente del día de reposo, el octavo día. ¿Estamos de acuerdo o no? El día siguiente del día de reposo. ¿Qué día? El octavo día. ¿Ya? Sigamos leyendo. Otro textito más. Versículo 39. Lea todo y se va a dar cuenta de muchas cosas usted en este capítulo 23. Y el 39 dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. ¿O cómo? El octavo día, el domingo también día de reposo, entonces. Claro, lo que pasa es que los fariseos, los rabinos, cuando leen la ley, ¿sabe qué hacen ellos? Están como Moisés, con el velo en sus ojos, y no pueden verlo. Dice la Biblia, cuando el velo salga de sus ojos,
entonces se van a convertir al Señor Jesús. Ahora están ciegos, porque la luz no viene a ellos. Gracias a Dios porque tenemos la luz nosotros, porque en el día de reposo ellos están sin luz, no podrán encender fuego, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gracias a Jesús. Aleluya. Ahora dice día de reposo, y el octavo día será día de reposo. Entonces, todas las fiestas, hermano, eran en el día octavo, el día del primer día. Las ofrendas eran el primer día. Y ojo, que si vamos al Nuevo Testamento, la gran revelación del libro de Apocalipsis no fue dado en el día de reposo, fue dado en el primer día de la semana. ¿Cuándo fue? Estando yo, dice el apóstol San Juan, en el primer día de la semana. Dios le dio la tremenda revelación del libro de Apocalipsis. Amén. Ahora, cuando se convirtieron 3.000 almas, ¿qué día fue? El octavo día. Búsquelo en la Biblia. Cristo resucitó el octavo día, el primer día de la semana. Amén. Cuando Él resucitó, no aparece a los discípulos ningún día de reposo. Aparece el primer día de la semana en todo su tiempo de los 40 días de la resurrección. Amén. No aparece. Ustedes leyeron en Mateos, en Marcos capítulo 16, versículos 5 y 6, Marcos 16, 5 y 6. Léanlo en Lucas 27, capítulo 1, 24, versículo 25, versículo 33 y versículo 36. Vamos a leer el versículo 36 sobre todo. Vamos a ir a Lucas. Vamos a mirar Lucas un poquito, para no pensar en otra cosa ya. Lucas, capítulo 1. Eso es muy hermoso, este relato que hay en Lucas 1. Jesús se aparece. Capítulo 1, 24:1, perdón, 24:1. Discúlpeme, hermano. Capítulo 24, no capítulo 1. Capítulo 24, versículo 1. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon juntas a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron miedo, buscad a Jesús, no estaba y resucitó. ¿Cuándo resucitó Jesús? Usted recuerda, hermano, que la víspera, o sea, el Eres Chaval, la víspera para el día de reposo era el día viernes a las 6 de la tarde y terminaba el día de reposo el día sábado a las 6 de la tarde. Así es, ¿no? Era el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde para los judíos. Así era. El Eres Chaval. O si no, si lo queremos hablar paraceden, ¿cómo es? En latín, ¿no? Paraceden. O sea, la víspera para el día de reposo. Y aquí encontramos en el capítulo, ¿cuánto dije? Perdón, 24, versículos 24 y 25, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como la mujer habían dicho ese mismo día, el día domingo. Y Jesús dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciese, etcétera, etcétera. Y vamos a ir al versículo número 36. Dice, y mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. ¿Qué día era? Primer día de la semana. Y no aparece en ninguna parte que Jesús aparece a los discípulos en el día sábado. Siempre en el primer día de la semana. Y usted va a ver que parten el pan y hacen muchas cosas el primer día de la semana. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, los problemas existían en la iglesia. Como existen hoy día los problemas del judaizante, que en vez de que la iglesia
atraiga a los judíos para que se conviertan a Dios. Sin embargo, hermano, ¿qué pasa? La iglesia está admitiendo el judaísmo. Y esto pasaba, este era un gran problema para la iglesia primitiva también. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Y ya voy a ir terminando, hermano, gracias a Dios. Me apuré lo más rápido que pude. Porque quiero que lo entiendan, por supuesto. Gálatas 2. Y dice en Gálatas 2, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. ¿Por qué lo reprende? ¿Sabe qué lo reprender? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, sin vergüenza. Porque era de condenar, hermano. ¿Qué hacía, pobre Pablo? ¿Qué hacía? Lo que estaba haciendo era de condenar, dice. ¿Qué hacía? A ver. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se detraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, tenía miedo a los judíos, tanto miedo a los rabinos. Claro, estaba con su barba, con sus cositos arriba, estaban ahí. Los judíos, tenían miedo a los judíos. Y claro, él era el apóstol para los judíos, ¿no? Pero vino el apóstol de los gentiles y lo reprendió cara a cara. Y le dice de esta manera, y en su simulación, o sea que usted sabe que cuando uno hace cosas, arrastra a otro también, porque uno no quiere ser solito. Si yo estoy aceptando la doctrina judía, quiero que otro también se contagie conmigo. Porque en la simulación arrastra, ¿vio? A la gente que está interesada en saber qué es lo que pasa. ¿Qué? Y dice que arrastró a Bernabé. Mire, Bernabé estaba metido en esto también. Estaba haciéndose el judío, diciendo que era cristiano. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía. Qué hipócritas que son esta gente. Hipócritas, los judaizantes. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Está claro o no está claro? Claro, como agüita. Amén. Nosotros, siendo judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aplauda, 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 fuerte, 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 hermano. No es judío usted, usted es cristiano. Cristiano, 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 amén, cristiano. Nadie es justificado por las obras de la ley. Por eso hemos dicho el otro día que Abraham, somos hijos de Abraham, porque Abraham por fe fue justificado, ¿no es cierto? Por fe, por la fe Abraham fue justificado. Así dice la Escritura. Ahora, vamos a ir también a otro texto más, en Gálatas capítulo 4, de vuelta a la página, 4. Versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, en el tiempo antiguo, está hablando a los Gálatas, no conociendo a Dios servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, ¿usted conoce a Dios? Sí. O más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si tú eres libre, no te vuelvas, hermano, al monte Sinaí a esclavizarte. No eres hijo de la esclava, eres hijo de la libre. Guardáis los días, guardáis los meses, los tiempos y los años. Me temo de que vosotros que hayáis trabajado yo en vano. Os ruego, hermanos, que no hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues sabéis que a causa, bueno, etcétera, etcétera. O sea que era un problema de la iglesia que quería ser judaizante. Volver otra vez a lo de antes. Volver otra vez a la esclavitud. Pero somos hijos
de la libre. Amén. Somos hijos de la libre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, por esa causa, tuvieron que hacer un concilio. ¿Sabe lo que es un concilio? Una asamblea, ¿no es cierto? Vamos a hacer un concilio en Jerusalén. ¿Para qué? Para definir esto. Tendrán que guardar el sábado los gentiles, tendrán que circuncidarse los gentiles, tendrán que hacer estas cosas de los judíos. Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer los gentiles. La iglesia, o sea, usted, la iglesia, nosotros, los cristianos. Capítulo 15 del libro de los Hechos, y ya terminamos, hermano. Hechos 15. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 15 de los Hechos. Del versículo 5 en adelante, a ver. 5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. A los cristianos. ¿Cómo era el asunto? Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, claro, eran judíos prosélitos al cristianismo, ¿no es cierto? Convertidos al cristianismo. Entonces ellos querían que también que la gente, los hermanos, los cristianos, guarden la ley y se circunciden. ¿Dice así? ¿En su Biblia dice así o no? Y que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, claro, discutían con ellos, los judaizantes, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando fue y el Espíritu Santo se derramó y estaban los fieles de circuncisión y vino el Espíritu Santo y hablaban en lengua y magnificaban a Dios, dice la Escritura? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? No podían llevar la ley, no podían cumplir la ley, no podían cumplir el sábado, no podían hacerlo. Y ahora ustedes quieren poner un yugo sobre la iglesia gentil, sobre la iglesia cristiana, poner ese yugo para guardar el sábado, para guardar esto, el otro. No podemos hacer eso. Ellos son libres, están en el nuevo pacto, están en la ley del nuevo pacto de la sangre que limpia de todo pecado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos y de todos modos. Y entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grande señal y maravilla había hecho. Gloria al Señor. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a la iglesia que se convirtió al Señor, sino que se le escriba que se aparten de qué cosa, de la contaminación de los ídolos, que se aparten de fornicación y que no coman morcilla. Oh. ¿Usted come morcilla? Usted comete fornicación. Si usted no es casado, es fornicario. Tiene que casarse. Y no solamente los gentiles eran bastante sucios. Tenían unión carnal con los animales. Se practicaba el incesto, el pecado de incesto entre familiares. Eran pedófilos también. Tenían relaciones con los niños, con las niñas. Y Dios dice, en la iglesia, eso es lo único que Dios prohíbe a la iglesia gentil. ¿Qué cosa era? Que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación y de agua y de sangre. Porque Moisés de tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde él leída cada día el día de reposo. Pero la iglesia gentil está libre. Jesús, Colosenses 2, 16, 17.
Jesús cumplió. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Que tiene que comer carne de chanchito? Si usted me invita a un chanchito, yo acepto. Hermano Pedrito Vázquez, ¿no? Los judíos no. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva y día de reposo. Nadie me juzgue a mí. Soy cristiano. Nadie, soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Amén. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, en la propia mente, sino haciéndose de la cabeza. Y bueno, Cristo lo hizo todo por nosotros. Somos libres. Amén. Y si usted, hermano, yo no estoy, si usted lo guarda, no lo guarda, si usted lo hace para Dios y no lo hace. No, yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. No estoy en contra ni pateando en contra suyo tampoco. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué quiere decir Sabbat? Descanso. Cristo es mi Sabbat. ¿Quiere que le lea el texto para finalizar? Y vamos a estar de pie y orar. Cristo es mi Sabbat. ¿Quiere que se lo lea? Ya. Mateo, capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dice? Aleluya. Estamos de pie y lo vamos a leer. Cristo es nuestro sábado. Cristo es nuestro Sabbat. ¿Qué quiere decir Sabbat? Descanso. Amén. Amén. Acuérdate que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Lo dijo Jesús. Tiene que descansar usted también, por supuesto, ¿no? Pero Él es nuestro descanso. ¿Qué dijo Jesús? Si usted, hermano, no tiene descanso, venid a mí, dijo Jesús. Todos los que estáis cansados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es tu sábado? Jesucristo. ¿Quién es tu sábado? Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Levanta su mano y dele gracias. Mientras los músicos pasan adelante, oramos al Señor dándole gracias por su palabra de esta noche. Amén. Por favor, los músicos, rápido, vengan adelante. En el nombre de Jesús. Señor, con nuestras manos levantadas queremos darte las gracias por tu bendita palabra, porque el cielo pasa y la tierra pasa, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Hemos querido traer esta breve enseñanza, aunque ha sido bastante breve, Señor, por el tiempo que tenemos, para que los hermanos entiendan una verdad que es tan errónea hoy día y que muchas iglesias la están practicando, iglesias cristianas, Señor. Ayúdanos a nosotros a conservar tu palabra, Señor, porque somos de la libre, somos, Señor, de aquella que, de la misericordia, del amor, del nuevo pacto, del pacto del amor, de amarnos a Dios y de amarnos unos a otros, de amar al prójimo, Señor. Señor, y vamos a tener un tiempo, una dedicación para el amor, porque es algo tan importante, Señor. Oh Dios, y el perfecto amor, dice tu palabra, echa fuera el temor. Y esto es tan importante. Dios bendice esta noche a los hermanos, que hayan podido entender tu palabra, que haya podido caber en sus corazones, Señor. Y que si alguna duda hubo en alguno de ellos, Señor, sabemos que todos tenemos duda y es necesario tenerla, porque cuando queremos ver la verdad, que queremos saber la verdad a fondo, Señor, pero despeja sus mentes, dale la claridad necesaria, ayúdale, Señor, a poder tener una mente correcta, a adorarte como tenemos que adorarte, a servirte como tenemos que servirte. Señor, tú eres nuestro sábado, tú eres nuestro Sabbat, Señor, tú eres el que trajiste paz al corazón y descanso, ahora, mañana y siempre, y todos los días te vivimos en ese Sabbat, en ese descanso, y algún día entraremos a tu descanso eterno. Algún día entraremos a la patria celestial
Y tu palabra dice, no entrarán en mi reposo aquellos que te desobedezcan, aquellos que no quieran servirte, aquellos que no quieran escucharte. No entrarán al reposo final, cuando estemos por la eternidad, por los siglos de los siglos, con Cristo Jesús en la eternidad. Aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Gracias por la humildad de mis hermanos de poder percibir, Señor, porque nadie está a la defensiva. Todos estamos expectantes, todos estamos abiertos. Háblanos, Señor, habla, porque tu siervo oye. Habla, Señor, a nuestros corazones. Háblanos a través de tu palabra. Bendice del más grande hasta el más pequeño esta noche. Sea santa esta congregación, sea bendecida esta congregación, y que podamos entender, Señor, esta verdad. Oh Dios, para que no permitamos que cosas raras, que como decía el apóstol San Juan a Pedro, eran dignos de reprenderlo, eran dignos porque lo que estaban haciendo no era bueno, estaba en contra de la ley, nueva ley, de la ley del nuevo pacto, estaba en contra de la ley del amor, y por eso lo reprendió cara a cara. Señor, ayúdanos a nosotros a no ser arrepentidos bajo ningún punto de vista, sino que aceptemos tu voluntad en el nombre glorioso de Jesucristo, en el nombre del que vive y reina para siempre. Gracias te doy, Señor, por tu palabra en esta noche. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Amén. Cantamos un corito, hermana. Adelante. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración.